Verso la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Vamos a hacer un resumen del libro de Romanos y luego hacemos el análisis del capítulo 1. Saludos. Vamos a desarrollar el análisis completo del libro de Romanos como introducción antes de adentrarnos específicamente en el capítulo 1, siguiendo el formato RABSF. Aquí tienes un bosquejo inicial. El resumen del libro de Romanos. Resumen. El libro de Romanos es una epístola escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 57 de Sosos desde Corinto, dirigida a los creyentes en Roma. Se considera una de las cartas más importantes y teológicamente profundas. Saludos. Vamos a desarrollar el análisis completo del libro de Romanos como introducción antes de adentrarnos específicamente en el capítulo 1, siguiendo el formato RAPSF.
Aquí tienes un bosquejo inicial. Resumen del libro de Romanos, el resumen. El libro de Romanos es una epístola escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 57 desde Corinto, dirigida a los creyentes en Roma. Se considera una de las cartas más importantes y teológicamente profundas del Nuevo Testamento. Propósito. Pablo escribió esta carta para presentar una exposición sistemática del Evangelio, enfatizando la justicia de Dios y la justificación por la fe. También busca unir a judíos y gentiles en Cristo, superando las diferencias culturales y religiosas. Estructura principal. 1. Introducción y tema central. 1:17. Presentación del Evangelio como el poder de Dios para salvación. 2. La universalidad del pecado. 1:18-3:20. Todos, judíos y gentiles, están bajo pecado. La justificación por la fe. 21:5-21. Somos declarados justos ante Dios por la fe en Jesucristo, no por obras de la ley. 4. Santificación y vida cristiana. La obra transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. 5. La soberanía de Dios. Dios. Reflexión sobre el papel de Israel y los gentiles en el plan de redención. 6. Aplicaciones prácticas. Vida cristiana en comunidad, amor, servicio y obediencia. 7. Conclusión. Saludaciones y palabras finales. Mensaje central. El Evangelio revela la justicia de Dios y ofrece salvación por gracia a todos los que creen, llamando a una vida transformada en Cristo. Análisis del texto. A. Análisis de Romanos 1:1-17. En el capítulo 1, Pablo introduce su carta con un saludo y presenta el tema clave, el Evangelio. 1. Versículos 1-7, presentación y saludo. Pablo se identifica como apóstol, siervo de Cristo, y expone el mensaje del Evangelio prometido desde los profetas, centrado en Jesucristo como Hijo de Dios. Versículos 8-15, deseo de visitar Roma. Expresa su anhelo de ver a los creyentes romanos para fortalecer su fe mutua. Versículos 16-17, tema central. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estos versículos resumen el corazón de Romanos, el Evangelio como el medio de salvación, revelando la justicia de Dios por fe. Paralelismos con el Antiguo y Nuevo Testamento. 1. Promesas proféticas. Romanos 1:2 menciona que el Evangelio fue prometido por los profetas en las Escrituras. Esto conecta con Génesis 3:15, la promesa del Mesías, e Isaías 5:3, el siervo sufriente. 2. Justificación por la fe. Romanos 1:17 cita Habacuc 4, el justo por la fe vivirá, mostrando la continuidad del mensaje de fe entre los pactos. 3. Evangelio para todos. La inclusión de gentiles y judíos refleja la promesa de bendición universal a través de Abraham, Génesis 2:3, y el mandato de Jesús en Mateo 28:19-20. Preguntas para reflexionar las preguntas. 1. ¿Qué significa para ti no avergonzarte del Evangelio en tu vida diaria? 2. ¿Cómo se refleja la justicia de Dios en tu experiencia personal de fe? ¿De qué manera puedes fortalecer la fe de otros creyentes como Pablo deseaba hacer con los romanos? Escritos de Elena G. de White, escritos relacionados del Evangelio como poder de Dios. Elena de White escribe en El Camino a Cristo, capítulo 8. El plan de la salvación es tan amplio que abarca a todo el mundo. Su mensaje es de gozo y esperanza para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Justificación por la fe. En Fe y Obras, página 18, menciona: la fe verdadera confía plenamente en Cristo para la salvación y produce obras de justicia como evidencia de esa confianza. Conclusión y llamados. Conclusión. El capítulo 1 de Romanos nos invita a reconocer el Evangelio como el poder transformador de Dios, disponible para todos los que creen. Hoy, Dios nos llama a vivir sin vergüenza por nuestra fe, reflejando su justicia en nuestras acciones y compartiendo este mensaje con los demás. Cierre práctico. ¿Qué pasos tomará esta semana para proclamar el Evangelio en tu vida cotidiana? Quizás sea un acto de bondad, una conversación espiritual o una oración intercesora. Que el Espíritu Santo te guíe y fortalezca en este propósito. Nos vemos en la siguiente entrega, donde continuaremos profundizando en este hermoso libro de Romanos. Adelante con la reflexión y enseñanza, profe.